Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 4 de la temporada 2 de Que esto, que el otro, salud. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Uribe, Carlos Eduardo Uribe, es mi tocayo, by the Ujú. way, que él es traumatólogo, ortopedista y cirujano articular. Es egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de medicina, de ortopedia y traumatología del Hospital General de Querétaro y de cirugía articular por la Universidad La Salle. Y además tienes un máster en administración hospitalaria. ¿Qué más queremos, no? Sí, Además, chavo, porque estás bien joven, Doc. Muy bien. muchas gracias, Doc. No, pues más que nada, gracias por la invitación. Ya teníamos tiempo que queríamos grabar y no lo lográbamos. Correcto. Eso nos pasa mucho con los colegas porque los tiempos no nos dan muchísimas veces a Sí, así todos. es. Oye, Doc, hoy me gustaría que platiquemos sobre la rodilla. La rodilla que es una articulación. Yo digo a veces que la rodilla no existe, entre comillas, ¿verdad? Ajá. Porque no es como que palpes algo. Pero cuéntame, ¿qué es la rodilla? ¿Cómo se compone la rodilla? Ok. Sí, bueno, mira, para empezar, la rodilla es una articulación y así como de una manera muy generalizada se compone de estructuras óseas, ligamentos, tendones y el cartílago, que es algo muy importante. Entonces, dentro de los huesos está el fémur, la tibia y la rótula, que es un huesito que muchas veces no tomamos en cuenta, pero tiene mucha importancia. Y bueno, de estructuras de los ligamentos son lo que lo mantienen en su lugar. Ya sabes, ligamentos colaterales, cruzado anterior, posterior, que mantienen la estabilidad de la rodilla. Lo otro, obviamente, por los músculos que hacen el movimiento. Y el cartílago, que es la parte que recubre el hueso. Yo les explico a los pacientes siempre, donde roza hueso con hueso, tiene que haber cartílago. Y es algo muy importante porque es donde vienen las principales patologías de la rodilla. Dale, dale. Bueno, es que estaba yo pensando, a ver, me voy a quedar con eso, porque es donde vienen Ajá, las principales patologías, es decir, es donde normalmente se enferma la rodilla. así es. Pero yéndonos un poquito antes para la gente que no es médico, ¿Ok? ¿cómo diferencian? La gente no lo tiene que diferenciar, pero ¿cómo debería entender la diferencia entre un cartílago, un tendón, un músculo, Ok, un ok. hueso? El hueso es más obvio, pero Ok. Bueno, si nos vamos como a principales enfermedades de la rodilla, primero hay que diferenciar que no es lo mismo en pacientes niños pediátricos que en pacientes jóvenes, deportistas o de edad adulta, vamos a decirlo, que en pacientes ya de una edad avanzada. Son enfermedades completamente diferentes. Entonces, de lo que yo principalmente veo son lesiones deportistas y lesiones crónico-degenerativas. Por ejemplo, un paciente joven deportista, pues, sabes que pues, en edad adulta, lo principal son los accidentes. correcto. Hasta digo de broma por ahí, mis pacientes favoritos son los accidentes en moto. Hijo, O sea, tú sabes que, si sobreviven. y ahorita que está lloviendo terrible, pues los accidentes en moto aquí en la Ciudad de México, pues son pacientes de todos los días, ¿no? Y obviamente, pues lesiones deportivas. Yo siempre también les digo, el paciente que juega el domingo fútbol a cascarita es el mejor paciente. Oye, a ver, esto me lleva a una pregunta que invariablemente te iba a hacer, pero ya salió, ¿no? Porque es más probable que se lesione un paciente dominguero de fútbol que el que entrena más o menos toda la semana y juega fútbol una vez a la semana. Sí, claro, no, obviamente, pues bueno, mucho depende cuando es un accidente, o sea, pues ahí sí no podemos saber, ¿no? Pero generalmente los pacientes que entrenan, que hacen deporte, pues como su profesión o lo hacen de manera semiprofesional, pues obviamente músculos, tendones, ligamentos, están más preparados para cuando se sufre un accidente, pues, no tener tantos daños. Entonces, pues te digo, los pacientes que juegan una cascarita el fin de semana y que le echan los kilos el domingo, son pacientes que llegan lastimados, ¿no? Le echan los kilos el domingo, Sí. pero desvelados y con la barbacoa de la mañana, ¿no? Sí, ya llegan ahí. Oye, a ver, para recapitular, claro, con el accidente no vamos a poder saber, pero si es alguien que se prepara o que entrena o que tiene alguna dinámica, por lo menos de actividad física suficiente, Regular, sí. la probabilidad de que se accidente, no de que se accidente, porque lo dices bien, el accidente puede suceder, Sí, no, pues sí. no.
pero la probabilidad de que esté más complicado o más lesionado como consecuencia del accidente es menor. Sí, así es. Hay que pensar que no es lo mismo que, por ejemplo, un músculo que está acostumbrado al trabajo, o sea, porque alguien hace ejercicio de manera frecuente y se lastime, la capacidad de recuperación es mucho más rápida que un paciente que no hace nada, obviamente, ¿no? O sea, son músculos más laxos, más débiles y obviamente la capacidad y la recuperación sobre todo va a ser mucho más lenta. Por ejemplo, antes de operar a un paciente, a mí me gusta un ejemplo, un ligamento que se rompe. Antes de operar al paciente, de manera programada, vamos a decirlo, yo los mando a fisioterapia. Yo les digo, tienen que entrar fuertes al quirófano para que cuando salgan continuemos luego con la fisioterapia y sea mucho más rápido la recuperación. Entonces esto ayuda, obviamente. Oye, a ver, me gusta y me voy a regresar a la pregunta original. Entender un hueso no es difícil, porque todo el mundo alguna vez en su vida ha visto algún hueso Sí, de claro. vaca, de pollo, algo es la parte dura, ¿no? El músculo, pues también, todo el mundo más o menos ha visto la carne o de La cualquier. carnita. Sí, es la carne el músculo. Ajá. El ligamento, como su nombre lo dice, es como una liga, Así ¿no? es. ¿Y qué diferencia vamos a ver entre ligamentos y tendones? Ok. Así como en este ejemplo tan fácil, sí, pues el hueso, todo el mundo hemos visto un huesito de pollo. Ahora algo aquí que me quiero aprovechar es, siempre, también le digo a los pacientes, ¿han visto el cartílago, la unión así donde se unen las patitas de pollo? Eso es el cartílago, esa parte blandita, lisa. Pellejito. Ese es el cartílago. Ahora, el tendón, cuando tenemos el músculo que es la carnita, lo rojito, en sus extremos a donde se une a los huesos, esos son los tendones y esos se encargan de hacer el movimiento. Y los ligamentos, pues como tal, como dices, como una liga que se encarga de unir el hueso a hueso. Entonces, mientras los tendones hacen el movimiento, los ligamentos mantienen la estabilidad de las articulaciones. Entonces, unos se estabilizan, los otros se encargan de moverlo. Entonces, tiene que haber como un equilibrio entre lo que mueve y lo que estabiliza. Cuando uno de estos falla, pues, empiezan los problemas. Muy claro. Ahora, decías hace ratito que lo que se enferma, que, a ver, déjame plantear la pregunta, que lo que se enferma es el cartílago. Entonces, déjame diferenciar entre accidente y enfermedad. Ujú. Cuando hay un accidente, hay alguna lesión que sucede de manera súbita. ¿Y qué pasa en un accidente? O sea, pueden pasar muchas cosas, pero ¿qué es lo que sucede normalmente? Ok. Pues mira, un accidente, pues primero tenemos que ver si es un accidente de bajo impacto o alto impacto. Bajo impacto, pues son caídas, que te tropiezas y te caes, ¿no? Alto impacto ya sería como un choque, una caída de 2 metros, La algo un moto poquito que más, una decías. moto, ándale, ya sería algo un poquito más grave. Puede haber desde fracturas, que es lo más común, pero nosotros como cirujanos articulares o cirujanos de rodilla en específico necesitamos indagar un poquito más. Necesitamos buscar qué más se lastima. Entonces, muchas veces pues vemos una radiografía y decimos, sí, pues no tiene fractura, pero ¿qué más hay? Entonces es cuando solicitamos otro tipo de estudios. Como te comento, puede haber lesiones de ligamentos, del cartílago, de los tendones. Entonces tenemos que indagar un poquito más. Aquí es cuando utilizamos, por ejemplo, resonancia magnética. Y ya dependiendo del tipo de lesión, le planteamos el tratamiento al paciente. Hay lesiones desde que van de simple terapia con hielo, analgésico, antiinflamatorio, reposo y listo, como cualquier esguince, ¿no? Pero cuando hay una estructura importante que se lastima, ya sea un ligamento, un tendón, que se rompen por completo y son principales o vitales para la rodilla, hay que operar. O sea, no hay forma de que, yo les digo, mira, no hay forma de que eso camine de automáticamente Y y pegue. pegue. Yo les digo, piensa como una guitarra. Tú cortas una cuerda de una guitarra y ¡tum! Se retraen. Entonces, no hay forma de que eso camine solito. A ver, me gustaría llevar esta explicación un poco a primero definir qué es un esguince, que es más o menos lo que, Ajá, bueno, no es más o menos, es exactamente lo que estás diciendo. Pero un esguince se me ha involucrado el ligamento. ajá, Y lo que sucede es que esa liga se estira. Y lo vemos muy común en los tobillos, sí, porque el tobillo se dobla hacia un lado y la liga que se afecta se estira. Y entonces puede sufrir lesiones ajá, de mayor o menor gravedad. sí, claro. La de mayor gravedad sería la ruptura, Ujú, que sería la ruptura como de la cuerda de guitarra. Y ahí sí, no hay de otra. Tienes que entrar, buscar los extremos y pegar, así operar. es. Pero en todo el demás universo,
¿cuándo decides cuándo operar, cuándo no? Por ejemplo, un esguince grado 1 normalmente no se opera. Ujú. ¿Y qué se esguinza en la rodilla? Ok. Pues mira, así para grandes rasgos, grado 1, 2 y 3. Grado 1 es tú agarras una liga, la estiras y regresa a su lugar. Pero en ese que se estira, pues obviamente se lastima. Entonces es tratamiento reposo, ¿no? Como dice el típico ejemplo que vas cambiando y te tuerces. Un grado 2 va desde el 1% de las fibras que se rompen hasta el 99%. Entonces, como que hay un nicho así, un rango muy, muy grande. O sea, puede ser de que yo les digo, se deshilacha un pelito o nada más queda unido de una pequeña fibra. Eso sigue siendo un grado 2. Entonces ahí es cuando empieza el problema. Y el grado 3, pues es obviamente cuando ya se corta. El problema son los grados 2, porque pues ahí puedes decir, bueno, lo manejo de manera conservadora con hielo, terapia, reposo, o lo operamos porque no tarda en romperse ese ligamento. Y sobre todo cuando son vitales para la rodilla. Los más importantes de la rodilla, ligamentos colaterales, que son los que se encargan de que la rodilla no se vaya hacia los lados, y ligamento cruzado anterior y posterior, que se encargan de que la rodilla no se vaya ni para atrás ni para adelante. Si estos se llegan a lastimar, hay que evaluar, ¿sale? O sea, generalmente si es un grado 3, pues como dices, hay que repararlo. Ahí no hay mucho. No hay de otra, o sea. Sí. Pero en un grado 2 es cuando dices, bueno, hay que valorar al paciente. Cada caso es diferente. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tanto deporte hace? ¿O qué tanta demanda funcional tiene de las rodillas? O por ejemplo, si es un paciente sedentario, si es un paciente deportista, así por ejemplo un futbolista o alguien. Y de ahí valoras, o sea, qué tanto le conviene la cirugía o no le conviene la cirugía. Entonces te digo, ahí es como a criterio del médico, pero es donde se abre así como el rango de posibilidades. A ver, dabas algunos puntos que a mí me parecen muy interesantes y uno de ellos es qué tanto ejercicio hace, cómo afecta, cómo impacta, qué tanto ejercicio hagas para saber qué tan probable es o no que operes. Yo lo entiendo de esta manera. Si es un ligamento que queda pegado por un hilito, tampoco tiene mucho futuro, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, de ese extremo del ejemplo, ¿cómo impacta el ejercicio en un esguince en estas condiciones, en rodilla? Sí, pues tú imagínate, o sea, el clásico ejemplo del futbolista. O sea, se rompe el ligamento, sale de la cancha y lo están operando de inmediato. Es correcto. Entonces, sí impacta mucho porque pues sí son estructuras vitales para la rodilla y de eso depende tu carrera. O sea, un futbolista, imagínate, sin ligamentos. O sea, sales, lo operan y en 6 meses ya está otra vez. Y va a ser comentarista porque... pues, por ejemplo, no sé. Bueno, tú sí los reparas, pero... El Chicharito que se acaba de romper los ligamentos, ¿no? No si escuchaste pues un par de años. ¿No? Sale, te operas y en 6 meses regresas a la cancha porque de eso depende tu trabajo, ¿no? Entonces, sí, o sea, si eres deportista, yo creo que es vital arreglarlos. Ahora, como comentábamos hace ratito, o sea, obviamente tienes un mejor pronóstico. O sea, si tú tienes buenos ligamentos, buenos tendones, obviamente tu recuperación va a ser mucho mejor. Si eres un paciente sedentario, eres un paciente que no tiene mucha demanda funcional, pues ahí es cuando puedes valorar decir, bueno, ¿qué tanto le conviene la cirugía o no? Yo les digo a los pacientes, les explico, a ver, dime la verdad, ¿qué tanto ejercicio haces? ¿Y qué quieres hacer a futuro? O sea, ¿quieres empezar a correr maratones? ¿Quieres empezar a hacer bicicleta? ¿Quieres empezar a hacer CrossFit? No, pues no. Entonces, no te operemos. Empecemos con tratamiento conservador y vemos cómo evolucionas. Hay pacientes que dicen, no, pues, ¿sabes qué? Es que yo llevo corriendo 2 años y quiero correr el año que entra el maratón y ya ves que hay gente de todo, ¿no? Órale, pues entonces te operamos y así nos aseguramos de que tu rodilla está bien y vas a estar apto para correr el siguiente año. Pero te digo, cada caso es diferente y sí es bien importante como individualizar a cada paciente. Oye, a ver. No quiero decir que últimamente, digo, yo lo entiendo, pero hacia fechas recientes, la cirugía de rodillas se ha vuelto cada vez más costosa. Sí, generalmente por el tipo de equipo que se ocupa, por todo esto, ¿no? ¿Qué ventaja tienes ahora con hacer una cirugía muy tecnificada, con mucha tecnología? Digo, aunque la pregunta es obvia para nosotros, pero Ajá. ¿qué ventaja tienes contra hacer estas cirugías que parecen laparotomía, no? Ya. Sí, mira, yo creo que una de las, pues como ramas de la biomédica
ha sido que todo ha sido enfocado a la microcirugía. Entonces, pues actualmente es lo que hacemos, ¿no? O sea, tratamos de hacer heridas pequeñitas, para reparar lesiones. Ya sabes, la artroscopía, ¿no? En este caso, que son técnicas donde utilizamos de un lado una cámara, en una herida chiquita de 7 u 8 milímetros, perdón, y en el otro lado entramos con el instrumental. Obviamente esto avanza, te digo, es una rama que ha ido avanzando. Cada año en los congresos, cada año, o sea, salen equipos nuevos. O sea, es algo que está como muy, pues, avanzando, ¿no? Como la tecnología tal. Ahorita está lo de la cirugía robótica, lo de las... Pero, o sea, cada año salen cosas nuevas. Entonces, obviamente esto mejora el tiempo de recuperación. No hay heridas grandes, o sea, evitas que se te infecte, evitas que el paciente, pues imagínate una herida, ¿no? O sea, Además, ortopedia es de lo que más sí, duele. Digo, sí, claro. by the way. Mejoras, obviamente, puedes poner a los pacientes a caminar prácticamente, si no es que al otro día, semanas después de las cirugías. O sea, yo creo que es de las ramas que más ha avanzado. Entonces, pues obviamente esto nos ayuda a ofrecerle mejor tratamiento al paciente y, pues obviamente, un buen pronóstico. Oye, a ver, yo lo tengo claro, insisto, pero hay algo, hay dos estructuras que una ya la mencionaste, otras no, que quiero que toquemos. Porque vamos a hablar ahora de qué se enferman. Ah, ok. ¿De qué se enferma la rodilla? Sí, bueno, como comentábamos, ahora, ya pasando de los accidentes, que pues eso no sabemos, ¿no? Cuándo nos puede tocar. Así que hay otro tipo Así de... además, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Así, Sí, por la claro. familia también. Ajá. Entonces, ya en enfermedades como tal, pues te digo, en los niños lo más común es que tengan alguna deformidad angular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengan las piernas chuecas y a causa de la rodilla. Entonces, muchas veces antes se recetaban que los zapatos ortopédicos y todo eso. Ya actualmente eso ya está en desuso. Yo desafortunadamente siempre hago la broma de, mira, el único que te va a recetar zapatos ortopédicos es un médico viejito o el dueño de la tienda de ortopedia. De ahí, obviamente hay procedimientos cuando tienen deformidades angulares muy severas que se hacen en el cartílago de crecimiento. Entonces ahí aprovechamos última etapa de crecimiento de los 10, 12 años, frenamos el crecimiento y hacemos que la deformidad angular pues se corrija. Ya en etapas más adultos, bueno, adolescentes adultos, los accidentes, esas son las enfermedades, ¿sale? Y en etapa ya la tercera edad. No vayas a decir tercera edad porque los adultos desde los 40 y feria ya nos podemos enfermar de la rodilla. O sea, No, desde los 30, acuérdate. bueno, está bien, pero no nos lleves a la tercera edad. Pacientes adultos mayores, el desgaste del cartílago. Regresando un poquito, el cartílago es la parte que cubre las superficies del hueso. Donde roza hueso con hueso, ahí hay cartílago. Y el cartílago se encarga, pues obviamente, de que no haya fricción. Entonces, el cartílago, como cualquier estructura, envejece. ¿Vale? Se dice que después de los 30 ya empieza a envejecer de manera natural. Y hay un desequilibrio entre que el cartílago se produce, se está como desgastando. Llega un momento, de hecho, hay un montón de estudios, hay un montón de los reumatólogos, los ortopedistas, los de medicina regenerativa. Todo el mundo está buscando así como la cura milagrosa para rejuvenecer o recuperar el cartílago. No existe. Hoy en día no existe. ¿Vale? Y entre eso, pues obviamente también caemos mucho a charlatanería, que pues, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, el cartílago cuando se empieza a envejecer, se empieza a hacer duro, que le llamamos esclerosis. Después de que se empieza a hacer duro, se empieza a desaparecer. Llega un momento en el que ya no hay cartílago y decimos, pues ya está chocando hueso con hueso. Y obviamente eso duele mucho. Una de las principales cosas que pasa es de que la rótula o la patela que yo les explico, es la conchita o la bolita que tenemos aquí adelante, se desgasta, ¿sale? Y es una estructura que a veces no tomamos tanto en cuenta porque pues es un huesito pequeñito. Pero ¿para qué sirve la rótula? Cuando tú subes y bajas una escalera, la rótula se activa, es como un fulcro, o sea, le da fuerza al cuádriceps, al músculo. Tú te vas a sentar en un sillón, la rótula se activa ahí. Entonces, son los pacientes que cuando se empieza a desgastar la rótula, olvídate, ya no hay vuelta atrás. Entonces se empieza a desgastar. Y obviamente hay un rango así de tiempo en el que un desgaste grado leve, moderado y severo.
En el leve, moderado, pues todavía podemos hacer muchas cosas. Y es cuando existen infinidad de tratamientos. Ya en un severo donde ya el cartílago ya no hay, está rozando hueso con hueso, pues ya no hay más que la prótesis de rodilla. A ver, esto está muy, muy interesante porque iba justo hacia la rótula y primero el cartílago. ¿Hay algo que se pueda hacer? Son dos preguntas, ¿eh? Uh-huh. Para evitar el desgaste del cartílago. Sí, claro. Número 1, control de peso. Eso es lo más importante. Pregunta 2 contestada. Tú sabes que no es lo mismo la carga que sufre un músculo, sobre todo una rodilla. Dicen por ahí unos estudios, si tú aumentas 1 kilo de peso, de lo que debes estar en tu peso ideal, estás aumentando de carga 4 a 5 kilos a la rodilla. O sea, por las fuerzas que se ejercen. Entonces, número 1, control de peso. Número 2, el tabaco. Es algo que también yo trato de prohibir a todos los pacientes. El tabaco destruye las articulaciones, ya está 100% comprobado. Que destruye todo. O sea, y más todo, ¿no? Pues ya es factor de riesgo, creo que para todo. para todo. Número 3, pues obviamente una buena alimentación. Número 4, ejercicio regular. ¿Qué ejercicio? Porque tú piensas que, por ejemplo, un músculo, tú lo ejercitas todos los días, pues es un músculo que se hace fuerte. Un cartílago que tú lo ejercitas, que tú lo sometes a cargas, se hace fuerte también. No es lo mismo un cartílago de un deportista que es fuerte, que está sometiendo mucho tiempo a impacto, microimpacto. Eso lo hace duro, fuerte, a un cartílago de alguien que no hace nada. ¿Vale? perdona que te interrumpa, porque aquí viene a mi mente una pregunta. Le mando un saludo a Dwayne Johnson, que nos escucha. La Roca, no, seguro que no nos escucha, pero La Roca, ojalá nos escucha. Es un tipo que tiene una masa corporal que lleva a tener un peso descomunal. Sí, o sea, obviamente muy ejercitado. Un sujeto como él, ¿qué esperarías encontrar en sus cartílagos en la rodilla? pues mira, es que es muy variado. O sea, también depende mucho el entrenamiento y el tipo de ejercicio que hagas. O sea, no vamos a comparar, por ejemplo, a alguien que practica natación, ¿no? Sus articulaciones no están sometidos a carga, o sea, van flotando. Le va mejor a los que Le nada. va mejor, ¿no? mucho mejor. Claro. Que a alguien que, por ejemplo, como La Roca, que carga, no sé cuánto cargue de peso. Obviamente sus articulaciones, pues sí están fuertes, pero obviamente Van a tener deterioro. Así es. Ok. Y por último, la genética. O sea, eso es yo creo que lo más importante. No hay nada que luche contra la genética. Hay familias completas que tienen desgaste de rodilla. Familias completas que tienen desgaste de cadera, de columna. Porque, por ejemplo, hay pacientes que dicen, oigan, ¿y cómo ese viejito de 80 años está corriendo el maratón? No tiene nada de desgaste. Ha corrido siempre, seguramente. O sea. Y hay pacientes que apenas empiezan a correr a los 30 y no, ya. Entonces yo les digo, También hay genética. Carga genética. O sea, también tiene mucho que ver. Oye, me gustaría adentrarnos un poquito en la rótula, porque ya nos dijiste qué se puede hacer para que no se desgaste el cartílago, que es mantenerte en buen peso, hacer ejercicio, idealmente un ejercicio bajo impacto, que tenga bajo impacto en la rodilla. Mencionabas la natación. ¿Qué otro deporte podrías considerar como especialista en la materia como un deporte amable con la rodilla o gentil con la rodilla? Sí, o sea, los deportes se clasifican como en 1, 2 y 3, vamos a ponerlo así. ¿Sí? En este tipo para los deportes, pues no. Bueno, número 1, los deportes de bajo impacto, que es los que recomendamos. Natación. Yo les digo a los pacientes, vayan primero lo que te guste, ¿no? O sea, de ahí busca algo extra. Por ejemplo, yoga, pilates, que está de moda. O ejercicios, por ejemplo, como elíptica, bicicleta. Todo lo que pienses que va a ser un microgolpe, no lo hagas. O sea, por ejemplo, brincar, fútbol, básquetbol. Todo eso ya pasa en la categoría B. Ya la categoría C, pues obviamente son los que boxean, pelean, Muay Thai. No, pero a ver, espérame. Esto ya es otra cosa. Espérame, ¿no? pero espérame. Tengo que defender al box de las rodillas. Sí, claro, o sea. Te la compro en las manos. Ajá. Pero en las rodillas, el box. Claro, pues, o sea. Estás mucho tiempo en posición, pero. Sí, pero los entrenamientos, pues hacen un montón. Ah, bueno, sí. Órale, va. Oye, y esta es duda personal. ¿El remo?
Pues el remo, pues va sentado, ¿no? Yo creo que no hay tanto. No, casi toda la carga la ¿Sí? llevas en las piernas. Ok, O sea, ok. lo importante en el remo es como si hicieras una sentadilla. Ya, o sea, remo, ya. Sí. No, pues obviamente, pero tú piensas que estás haciendo más esfuerzo, no hay golpeteos o no hay No microimpacto. hay. Entonces, sí es mucha fuerza a las piernas, pero no hay ese golpeteo que estamos platicando. Me quedo con eso. No quiero preguntar más para no tirarme la idea. A ver, y entonces me quiero regresar a la rótula, porque efectivamente la rótula es este huesito que todos podemos tocar. Si ponemos la mano en nuestra rodilla, vamos a sentir la rótula. Y este huesito corre, tiene ligamentos, Ajá. ¿no? Y corre, se mueve. ¿En dónde se mueve? Viene, la rótula es un huesito que, como te comentaba, se encarga como de hacer fulcro, o sea, viene el cuádriceps, que es toda la parte anterior del muslo, y luego se ancla en la rótula, en esta bolita que comentamos, y de ahí se continúa con el tendón rotuliano y se ancla en la tibia. Entonces, obviamente, roza en el fémur. De hecho, el fémur hasta tiene su surquito por donde debe de bajar. Entonces, obviamente, cuando tenemos alguna malformación, alguna desviación, angulación que platicamos en los niños, pues ya no roza en su lugar. No sé si has visto. Ya no embona. Sí, piénsale, mira, hasta de manera graciosa dicen, los hombres son charritos y las mujeres tienen las rodillas en X. Y sí, lo ideal es que tuviéramos las rodillas o las piernas derechas. Eso sería lo ideal, pero no. Los hombres somos como charritos y las mujeres tienen las piernas en X. Eso se llama genuvalgo y genuvaro. Sí. Bueno, ya. A ver, para todos los que no nos escuchan en México, el charrito, imagínense un vaquero que monta a caballo, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, eso hace que cuando tú dobles tu rodilla, no embone o no se ancle en ese surquito, sino que vaya de lado. ¿Y qué va a pasar a lo largo de los años? Se raspa de un lado y del otro no. Entonces es algo también bastante común. De eso se empieza a enfermar el cartílago. Con el paso de los años, más todo lo que platicamos, llevan a un desgaste, ¿no? O sea, al final del día. Voy a hacer una precisión porque creo que por ahí puede haber médicos que no entiendan el porqué de este concepto. Dos datos importantes es que donde roza hueso con hueso hay cartílago. Por lo tanto, la rótula tiene cartílago y el fémur tiene cartílago. Así es. Cuando sucede esta fricción, se llama condromalacia. Ya. Sí. Cuando se afecta. Okay. El prefijo condro se refiere a cartílago. Entonces lo que se daña es el cartílago. Lo primero, ¿cómo evitaríamos que ese desgaste suceda en la rótula y eventualmente en el fémur? Ok, bueno, más bien aquí la condromalacia es como un paso previo al desgaste. Ok. Sí, o sea, la condromalacia es cuando este cartílago se empieza a reblandecer, se empieza a enfermar, pero todavía no tienes un desgaste. Un desgaste que ya es una artrosis o artritis degenerativa o osteoartrosis. Correcto. Tiene un montón de nombres. Ahí sí ya empiezan los problemas. La condromalacia todavía la podemos frenar. ¿Cómo? Con todo lo que platicamos. Dieta, ejercicio, control de peso. Todo eso, el tratamiento es ese. Va. Eso es lo que yo quería escuchar un poco. Bueno, y ahora vamos por otra estructura que no hemos mencionado acá y que me gustaría también que nos expliques, bueno, que le expliques a la audiencia, Ajá. qué es, porque los meniscos. Ok. ¿Qué son los meniscos? ¿Por qué se enferman? Bueno, ¿por qué se rompen? Bueno, los meniscos son unas estructuras cartilaginosas que se encuentran en medio de la rodilla. Están entre el fémur y la tibia. O sea, son cartílagos. Y esas estructuras, para entenderlo de una manera simple, es como un empaque de una licuadora. Ok, muy bien. Así de fácil. Tú quieres hacer una salsa, si el empaque está roto, no hay empaque, ¿qué pasa? Se sale todo, no sirve. Igual, si no funciona el menisco de tu rodilla, olvídate, la rodilla no funciona. El menisco se encarga de que embone, de que esté en congruencia el fémur y la tibia. Más tienen obviamente otras como actividades, ¿no? O sea, carga de peso, distribuyen el líquido, bla, bla, bla. Cuando un menisco el menisco es como muy sonado porque pues, todo el mundo se lo rompe, porque es una estructura que le llamamos avascular. ¿Qué significa eso? Que le llega muy poquita sangre y hay una parte del menisco que ni sangre le llega. Entonces todos sabemos que cuando tenemos alguna lesión, una cortada,
tiene que llegar sangrita para que ahí lleve los factores repare. de crecimiento y se repare. Tú lastimas un menisco en una parte donde no hay sangrita, se rompió y no hay forma de que eso se repare. ¿Vale? Que es la mayoría del menisco. O sea, 2/3 partes del menisco no tienen sangre. Entonces, ¿cómo se rompe un menisco? Bueno, hay un mecanismo muy sencillo que es flexión de la rodilla, o sea, doblar y girar sobre tu eje. ¿En qué momento hacemos eso? En todo, en todo. Regresamos al box. Tú vas a boxear, dejas tu pie fijo, das el golpe, ya giras. Gira, sí. Dejas tu pie fijo y giras la rodilla. En el básquet, el Muchísimo. los que no hacen el pivoteo se rompen los. En el fútbol, lo mismo, vas a tirar. Alguien que practica algún deporte de karate, taekwondo, lo mismo. Entonces son mecanismos que haces en todo el día. Entonces, por eso se rompen tanto. Tenis, pádel, todos. Todo. Sí, o sea, estoy explorando. Entonces, estos meniscos se rompen y se rompieron. No hay forma de que se reparen. Ahora, hay que ver qué tipo de lesión tienes. Hay lesiones que, bueno, pues es una pequeña ruptura que no compromete la rodilla, que no. Lo dejamos así. No se va a reparar nunca. No se va a reparar. Pero no da Pero lata. no da lata. Yo les comento hasta de broma a los pacientes. Mire, salga afuera, tómele resonancia a todos. Todos van a tener algo en un menisco. Es cuando mucha gente se aprovecha. Eso. Si tú te tomas una resonancia ahorita a mí, voy a tener alguna lesión. Si tú te tomas, igual también. Estoy 99% seguro que va a salir, aunque sea ahí una ruptura así intrameniscal. Todos tenemos ese tipo de lesiones, pero no pasa nada. Ahora, hay lesiones ya más graves que sí comprometen a la rodilla. Por ejemplo, lesiones en las cuales el menisco esté móvil. Hay gente que hasta se le traba la rodilla, va caminando y el menisco se mete en medio y se le bloquea la rodilla. Eso se llama bloqueo articular. Entonces, obviamente, son lesiones graves. Ahora, la forma de repararlo igual con artroscopía, ya de ahí valoramos. Si se puede reparar, pues lo reparamos con suturas. Si no hay forma de repararlo, pues lo recortamos. Ya hoy en día se dice, todo el mundo, los congresos, todo el mundo te dice, bueno, hay que preservar el menisco lo más tiempo que se pueda. Antes lo quitaban, ya se rompió, quítenlo. Y no, pues se dieron cuenta de que a corto plazo la rodilla se desgasta, o sea, porque ya no hay ese cojinetito en medio de las rodillas. Entonces se desgasta y, o sea, le pisas al acelerador al desgaste. Entonces es algo muy, muy importante. Cuando no hay meniscos, ¿qué se queda ahí? La estructura del cartílago de la articulación y ya. Cartílago ya. No. Y la rodilla se puede quedar inestable. No tanto, o sea, sí crea algo de inestabilidad, pero acuérdate que la estabilidad la dan los ligamentos. Sí, entonces. Pero hay motivos para no. Sí, claro, o sea, obviamente, pues sí crea una micro inestabilidad. Todo es un conjunto. Es que la rodilla es bien compleja, o sea, está como que hecha para que todo funcione perfectamente. De hecho, te quiero preguntar algo que para todos los que llevamos anatomía en algún momento lo entendemos muy bien, pero curiosamente, para los que no llevaron anatomía o lo entienden de educación media superior, hay un hueso que no mencionaste en la estructura de la rodilla, que es el peroné. Okay. Yo sé por qué no, pero ¿por qué no? Cuéntale a la gente. Bueno, el peroné, o sea, es parte de la pierna, o sea, está la tibia y el peroné. El peroné es el huesito pequeñito que está ahí. Pero el peroné, o sea, sirve como, en la parte proximal, o sea, en la rodilla, sirve de anclaje para ciertos ligamentos. Pero como tal, un papel así funcional de la rodilla, no lo es tanto. Sirve de anclaje para el ligamento colateral, ¿vale? Y unas que otras estructuras musculares. Y pasan nervios y bla, bla, bla. Pero como tal, el peroné pues, es un hueso que a ese nivel no implica tanto. Implica más en la función del tobillo. Ahí sí es bien importante el peroné. Bueno, va, a ver. Ahora, estamos hablando de eventos aislados, pero en la realidad, cuando te llega un paciente, a ver, hay paciente que te puede llegar con lesión de menisco, que puede ser aguda, o sea, puede ser reciente. ¿Cómo sabes si una lesión de menisco es reciente o no? Ok, siempre que se rompe un menisco. Eso es más difícil, ¿no? Sí, de hecho es bien complicado, o sea, es lo que te digo, como tú mencionabas así al principio, pues tú ves una rodilla y no ves nada. O sea, y las maniobras que existen para explorar una rodilla, pues tienes que estarlas haciendo muy constantemente para saber diferenciar, sí, o sea, entonces, bueno, tú llega un paciente, ¿cómo defines si es crónico o agudo? Bueno, yo
siempre les digo, bueno, siempre que se lastima una estructura de la rodilla, ya sea ligamento, menisco, cuando algo se rompe, sangra. Y cuando sangra, se hincha la rodilla. Menos el menisco. Bueno, el menisco no, pero bueno, se inflama. Obviamente, cuando se rompe el menisco, sí crea un proceso inflamatorio. Entonces, es lo que le llaman el derrame articular. Y para explicar qué es el derrame articular, no, luego a veces, yo también antes pensaba eso, o sea, creo que hasta el R3 aprendí. El derrame articular no es que se te derrame líquido hacia algún lado. No, es que todas las articulaciones, en este caso la rodilla, están en un globito. Este globito es la cápsula articular. Entonces, el derrame articular es que se está produciendo líquido de más en esta rodilla. Y como es un globito, pues no hay a dónde se vaya y se empieza a hinchar. Entonces, siempre que hay inflamación, derrame articular, quiere decir que algo se lastimó y eso nos da la pauta de decir, te acaba de pasar, es en agudo. Entonces, eso es como un dato. Sería un dato relevante, el edema o la inflamación. Así es. Ok. Ahora, llega un paciente y va a llegar con varias lesiones. O sea, te puede llegar con lesión de menisco, con cruzado anterior o posterior, lo que sea. ¿Cómo o sea, qué haces? ¿Cómo decides? Porque hace rato te decías, claro, si es el esguince y el grado 2 lo ves y bueno, habrá algún punto intermedio donde estés en una zona muy gris. Pero de pronto cuando empieza a llegarte todo con diferentes circunstancias o posiciones en las que digas, ya son diferentes padecimientos, ¿qué hace Carlos Uribe? No quiero hablar de la generalidad. Okay. Para ir tomando decisiones. Ok. Primero, hay que ver al paciente. Y perdón, hago esta pregunta porque a título personal me genera mucha confianza todo lo que yo he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Carlos. Entonces, esa manera de decidir a mí me parece algo destacado que debería ser útil, no solo para pacientes, sino creo que muchos médicos deberían poner un poco de atención, ¿no? Sí, claro. Tú me conoces perfectamente y yo siempre digo, si no se tiene que operar, no hay que operar por operar. Correcto. Entonces, yo creo que por eso nos hemos llevado bien, ¿no? Es correcto. Entonces, primero valoramos al paciente. Regresando, ¿qué edad tiene? ¿Qué tanta demanda funcional? ¿Y qué expectativa tiene? De ahí decimos, bueno, ¿qué sigue? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene de la lesión? Por ejemplo, si es en agudo, si es crónico. Y algo bien importante, si llega un paciente en agudo, pues obviamente explorarlo es súper difícil. O sea, los pacientes llegan con un dolor tremendo que ni siquiera puedes explorar hacer unas maniobras. Si ya está, decimos, ya se enfrió el caso, ya se enfrió esa rodilla, 2, 3 semanitas de antiinflamatorios, ya revisas. Pues bueno, lo siguiente es tomar una resonancia magnética. Es el estudio como principal para ver una rodilla. Una buena resonancia magnética. Ese es otro punto. Entonces ya de ahí decimos, bueno, ¿tienes lastimadas estructuras vitales para tu rodilla? Sí, hay que operar. ¿Cuáles son las estructuras vitales para la rodilla? Ya lo decías hace rato, pero recuerdan. Ligamentos cruzados, ligamentos colaterales, cartílago o menisco. ¿Vale? Y de ahí decimos, bueno, tienes lesiones que no son tan importantes o lesiones parciales, o vamos por el tratamiento conservador. ¿Vale? O sea, no te vamos a operar por operar. Tratamiento conservador es analgésicos, terapia física, frío, reposo y vemos. Entonces, yo siempre trato como dejar primero el tratamiento conservador y después de ahí, si no funciona, pues obviamente no va a funcionar. O sea, no porque le dé 50 sesiones de terapia va a mejorar, ¿no? O sea, generalmente en las primeras 10 sesiones, mira, lleva buen pronóstico, el paciente va evolucionando. Yo siempre mando con terapeutas que trabajen con ortopedia, entonces me dicen, este paciente va súper bien. Si vemos que no funciona, pues ya, tenemos que pasar a lo quirúrgico. Ahora, hasta ahorita te mencioné un caso de pura lesión, pero ya hay casos, y lo decías desde los 30, en donde el paciente puede llegar con desgaste de rodilla y además lesiones agudas, que esto también sucede. Sí, claro. ¿Cómo reacciona o cómo responde una rodilla que ya viene enferma, ya viene desgastada y además se lesiona? Híjole, no lo quiero explicar así, pero la pregunta se lesiona en agudo, pero en general es una rodilla que ya viene enferma y que además se lastima algún ligamento, algún tendón, un menisco. ¿Cómo responde? ¿Cómo reacciona la rodilla? Sí, claro, no, pues siempre que hay una lesión previa, es que puede pasar de las dos. O sea, por ejemplo, si es una rodilla ya lastimada y
obviamente le pasó un accidente o algo, pues el pronóstico es mucho peor, ¿no? Obviamente, son tejidos ya lastimados, que se lastiman otra vez en agudo, como decimos. Pues obviamente es mucho peor. No es lo mismo, te digo, suturar, reparar un tejido sano a un tejido ya previamente enfermo. Y ahora está el otro caso. Hay pacientes que tienen desgaste de rodilla y ya tienen meniscos ya, digamos, como y se lastiman. Entonces, obviamente, pues ahí es muchísimo peor pronóstico. Entonces, híjole, es que esto es bien muy variado, depende mucho, te digo, de cada paciente. Estos son los puntos donde podemos decir a veces que la medicina es un arte, porque no hay un proceso específico para tomar decisiones en casos complejos. O sea, cada quien lo va a ver de alguna manera. La mayoría deberían coincidir, ¿no? Pero Sí, o sea, por ejemplo, no sé, tú lees en el libro, ¿no? Así cuando estudiaste ortopedia, dice, ya está contraindicado hacerle una artroscopía a un paciente mayor, ¿no? Pero dices, es un paciente deportista, es un paciente que se lastimó en agudo y tiene una lesión de un menisco. ¿Cómo no le voy a operar? O sea, porque te dicen, no, ya mejor ponle una prótesis, pues ya es un paciente grande. Pero ¿cómo? O sea, hay muchas cosas que no cuadran así cuando lo estás estudiando. O sea, tienes que individualizar cada paciente. de Y eso acuerdo. es como lo que es, como el arte, como el toque ahí que debe tener cada médico. Antes de ir al último escenario que te quiero preguntar, ¿qué sucede justo? Y esto va mucho más, a ver, todo va a tu experiencia, pero esto en tu opinión personal es, todos estos pacientes que llegan de edad más madura, Ujú. con, con articulaciones muy funcionales, ¿cómo le hicieron para llegar? ¿Todos llegaron con peso ideal, sin fumar y haciendo deporte? Fíjate que esto es así, un volado al aire. Tengo pacientes, no sé, vamos a decir un ejemplo, 60 años, que nunca hacen deporte, que fuman una cajetilla y media al día y las tomas una radiografía, no tienen nada. O sea, no dices, Pero serán los menos. sí, claro, o sea, pues, pero o sea, es bastante común, dices. Y Pero pues pasa, sí puede pasar, claro. le toma, y está el otro caso, un paciente de 30 años que empezó a entrenar para hacer algún deporte y le duele, y le tomas una radiografía y ya empieza con condromalacia o desgaste de grado leve. Y dices, Oye, hay algo, o sea, ¿sí me es que explico? sí, sí, y eso me lleva a una pregunta. ¿Hay algo que los niños, los que hoy son niños en cualquier rango de edad, puedan hacer para fortalecer las rodillas y que no pase esto, que llegan a los 30 con rodillas deterioradas Sí, el ejercicio. Eso es desde lo más niños? desde niños. Ejercicio de bajo impacto desde niños, acostumbrarlos. O sea, un buen calzado, eso es bien importante. Una peregrinación a la villa de rodillas, Ándale. ¿no? No, un buen calzado también es súper importante. Un buen calzado. Un buen calzado. ¿Qué es un buen calzado? Porque me imagino que no necesariamente es un calzado caro. No, no, no. O sea, un calzado, yo les digo, cualquier tenis deportivo de una marca ahí, más o menos, ya es un buen calzado. O ¿Qué sea, marcas recomiendas? cualquier Aquí, marca, o sea, cualquier Nike, Adidas, Puma, o sea, ¿qué características? Pues bueno, mira, que sean firmes atrás, porque generalmente cuando caminamos, pues nuestro pie tiene algo de inestabilidad. Que sean cómodos y que no sean planos. O sea, nada de Vans, nada de Converse. Obviamente no recomiendo las chanclas, guaraches, crocs, nada de eso. ¿Ya? ok. Nuestro pie, pues no tiene una forma plana, tiene un arquito. Entonces, si tú sometes al pie a estar caminando plano, pues obviamente una marcha, una mala marcha te puede llevar a un dolor de rodillas. Entonces, muchas veces, muchos pacientes de los que yo atiendo en la consulta ya acudieron a un montón de lados y revisas los pies. Ah, mira, tu problema está en una mala pisada. Te voy a contar esto. Esto que estás diciendo me trae a la memoria algo. Hace pues ya como 6 7 años, estaba yo corriendo mucho en ese momento. Y por falta de tiempo, literalmente, los tenis que yo estaba usando ya se habían desgastado, ya estaban muy planitos. Pero yo decía, pues aguantan, o sea, porque además el Ajá. desgaste que tenían era mínimo, no me dolían los pies, no me dolían las rodillas. Y de repente empecé con un dolor en región inguinal, pero era el ligamento que decía, esto no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es. Y hasta que un cuate con el que corría, un día me dijo, cambia los tenis. Pues ser, Ajá. cambió los tenis, santo remedio. Santo remedio. Santo remedio.
Sí. O sea, muchos pacientes. Y de hecho, es más, yo hasta grabé una vez un video así a escondidas en el gimnasio, donde veía un cuate que estaba corriendo en la caminadora en el gimnasio y se veía como su pie se le doblaba así. Dices, Y luego lo pongo en cámara lenta y subí ahí como un análisis. un análisis de que por eso te duelen las rodillas. Ve cómo, o sea, y es bien importante. ¿Cuántas veces no has visto en el gimnasio haciendo todo el mundo deporte con Converse? O sea, dices, no Híjole, son los tenis indicados. evidentemente no voy a estar de acuerdo. O sea, coincido contigo, no voy a estar de acuerdo en que la gente haga ejercicio con eso, pero me creerías que no soy crítico. O sea, no me fijo Yo qué me, tenis traen los. yo me fijo hasta que me puse como a analizar así ciertas cosas. No, pues obviamente yo voy, bueno, Sí. pero así de que, mira, es como cuando te vuelves así de Sí, diagnóstico de por calle. supuesto. No, claro. A mí pregúntame, oye, ¿vas viendo qué come la gente, qué bebe la gente? No. Eso sí, no lo puedo dejar pasar. Te entiendo perfecto en lo de los tenis. Oye, a ver, y saliendo de esto, llegamos al punto en el que ya hay rodillas que están tan deterioradas que no puedes hacer nada por ellas. Sí, Y que los pacientes tienen dolor, está hueso con hueso, no hay algo que hacer. Y la única opción es la prótesis de rodilla, o sea, cambiar la articulación. ujú, ¿En qué consiste cambiar la articulación? ok. Yo lo sé, pero porque además a mí me parece que es una salida maravillosa para las personas que lo requieren. Sí, claro. Bueno, la prótesis de rodilla como tal es, como dices, es un recambio de la articulación. Pero mucha gente se asusta, se dice, ¿cómo van a cambiar la rodilla? ¿No? Entonces, no es cambiar la rodilla realmente. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos cortes, perdón, chiquitos, milimétricos, 7, 8 milímetros, a toda la superficie articular. Todo el cartílago lo quitamos. Obviamente se usa equipo para medir, para cortar. Entonces prácticamente dejamos el fémur así, pelón. Y luego pasamos a la tibia igual, quitamos el cartílago. Y lo que se pone es la prótesis. Para entender la prótesis es como un casquillo. Es como cuando a alguien se lastima un diente y le ponen una coronilla. Eso es una prótesis. O sea, no estamos quitando el hueso, estamos poniendo nada más un recubrimiento óseo. ¿Para qué? Pues para que haga la función del cartílago que ya no existe. En medio se pone un plástico, un polietileno, y ya no hay fricción. Entonces, la ventaja de una prótesis de rodilla es que el paciente al otro día se para a caminar. Es una cirugía que, créeme que yo creo No, yo lo he que, visto, yo lo he visto. yo creo que desafortunadamente las instituciones públicas se han encargado de satanizar ese tipo de cirugías. Y número dos, de decirte, si no bajas 10 kilos, no te opero. O la otra, hasta que tengas 70 años te opero. Entonces, no, o sea, desafortunadamente te digo, eso es lo que ha pasado y mucha gente tiene miedo a la prótesis. Entonces, yo trato de explicar, mire, la prótesis está indicada cuando la necesite, no importa la edad. Hemos operado pacientes de prótesis desde 20 años, 30 años, A ver, qué bueno que hasta tocas eso, 90 porque años. ahí sí, yo sí seguía pensando que tenía que ser hasta cierto límite de edad. ¿Ok? ¿Y qué vida media tiene una prótesis? Bueno, las prótesis tienen obviamente, yo digo tres factores. Número uno, el cirujano la sepa poner. Bueno, sí. Número dos, que el paciente se cuide. Y número tres, que sea una buena prótesis. ¿Vale? Entonces, número uno, pues un cirujano de rodilla, para eso estamos. ¿No? Número dos, que el paciente esté consciente y que se comprometa. No nada más es mi opero y a ver qué pasa. Como te dejaban antes de que vengan 2 meses para el retiro de puntos. No. El paciente, yo voy al otro día al hospital, párese a caminar con la anda. Me duele. Le va a Párese. doler. Pues, sí. Me va a doler. Pero ese es como el paso a que tenemos que hacer. ¿Sale? Una buena terapia que haga todo, porque si el paciente no está bien convencido, ese 33% ya falló. Ya no salen bien las cosas. Y número tres, una prótesis, pues obviamente de calidad. No vamos a andar comprando ahí algo que no. ¿Cómo reconoces una prótesis de calidad? O sea, tú porque las conoces, pero en general si alguien quiere saber, oye, ¿cómo sé que mi prótesis es de buena calidad? No, pues obviamente que estén avaladas, obviamente por COFEPRIS, que pues, es nuestro órgano regulador aquí en México, porque ahorita en materiales hay desde chinos hasta puedes comprar prótesis en AliExpress, creo. Entonces, sí tienes que ver que sea una prótesis avalada. Obviamente que hay series de casos que hacen de ciertas prótesis y bueno, pues cuando cumplen un cierto número de casos, bueno, pues ya está aprobada porque sí funciona. Entonces, Ok. ¿Y tienes que cambiar la prótesis alguna vez? ok. Entonces te digo, bueno, ya hicimos bien esos tres pasos.
Y como cualquier fierro, va a fallar en algún momento. ¿Cuánto? No sabemos. Hay estudios que dicen 15 años, 10 años. Yo he visto pacientes con 30 años de operados de prótesis, se cuidan y no tienen nada de esa prótesis. ¿Qué es lo que se gasta? Pues el polietileno es un plástico. Se desgasta. Y hay pacientes que nada más hay que y ponerle otro. Entonces, pero hay pacientes que no se cuidan, piensan que operarse es ya vuelvo a mi vida como de no hacer nada, de subir de peso. O sea, pacientes que no se cuidan. Bueno, pacientes que no se cuidan, número uno, yo no los opero. Pero imaginemos que se operaron, ¿no? Entonces, se descuidan después de unos años. ¿Qué pasa? Se puede aflojar la prótesis. Las prótesis se anclan con cemento. Entonces, pues al final del día el cemento se puede aflojar. Entonces, La prótesis puede empezar a jugar. Empieza a haber un juego y obviamente pues eso causa dolor, inflamación. Y es cuando se tiene que hacer una revisión de prótesis, o sea, colocar una nueva prótesis o revisar qué es lo que pasó con esa cirugía. Oye, y la pregunta que sigue en mi cabeza es, ¿qué sucede con estos pacientes que tienen una prótesis funcional nueva? ¿Pueden volver a correr, nadar? Sí, claro, o sea, regreso a los ejercicios de bajo impacto. Pero, más, tengo un paciente que va a esquiar. Entonces, le digo, no te lo recomiendo, pero pues tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Es tu rodilla. Es tu rodilla, o sea, oiga, doctor, ¿puedo regresar a jugar a básquetbol? Mira, sí puedes. No debes, pero sí puedes. No es biónica. Sí, o sea, claro, tú puedes hacer lo que tú quieras, cada quien es libre de hacerlo, pero pues no se recomienda. Pero de que pueden, pueden. Muy bien. Sí. Oye, Doc, me gustó mucho el episodio. Yo creo que con esto la gente más o menos debe tener claro qué es la rodilla, cómo se enferma, cómo se lesiona y todo, o sea, y el por qué hay médicos, como en tu caso, que se especializan en articulaciones, entre ellas la rodilla, y la estudian de esta manera. O sea, es muy amplio, no es nada más de una pieza del coche, ¿no? ¿Hay algún consejo que te gustaría darle a la audiencia en términos generales para cuidar articulaciones y este ejercicio? Pero la rodilla no se va a comportar igual que el hombro, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que, mira, va a sonar ahí muy trillado, pero una vida sana, comer bien, hacer ejercicio regular, no fumar, eso regresamos. Yo creo que a todos mis pacientes sí los crucifico si fuman. No amenazas a nadie, pero sí, por supuesto es algo que, o sea, nadie debería hacer ya por ningún motivo, ¿no? Y número 4, hay que acudir a un médico especialista. O sea, yo recomiendo, bueno, regreso, no, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero no hay que ir al huesero, no hay que ir al sobador. Ahorita hay unos que están de moda que se llaman alfabiotistas. No recomiendo nada de eso, ni que te truenen, nada de eso. ¿Tienes algún problema? Algo que duele más de 2 o 3 días, no se va a quitar. Vea que te revisen, o sea, no se va a quitar por obra del Espíritu Santo. No, claro. Entonces, Doc, ¿quieres darnos tus redes sociales para que la gente te encuentre? claro que sí, en Facebook, Instagram, estoy como Ortopedia DR de doctor, Ortopedia DR Uribe. Y en TikTok, ahí de repente subimos unos videos como Trauma Academy 10. Ahí subimos videos. Buenos, te he visto tus videos. Son buenos. Sí. Oye, Doc, y por último, hay 3 cosas que les pido a todos nuestros invitados. Una, recomiéndanos un libro, una película y una canción. Bueno, vamos a empezar con... yo creo que la canción. Aparte de ser médico, soy músico, entonces... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí te he visto en los videos. Mira, te voy a recomendar la última canción que venía escuchando porque pues no te puedo decir. Va. Ah, mira, venía escuchando una banda que se llama Prayers. Ajá. Y la canción se llama La vida es un sueño. Escúchala, está buena. La vida es un sueño, The Prayers. Es música gringa, está chido. ¿Sí? Libros, fíjate que no soy mucho soy como Homero Simpson. Espero que el libro lo hagan película y luego hagan la parodia de la película. Pero algún libro que Pero yo creo que, a ver, un último libro que haya leído. No, que te haya gustado. O sea, algo que te guste leo mucho libros libro. como de motivación y así. El último libro decía, deja de hacer dejadas. Ajá. Y es como para evitar procrastinación.
Bueno, ¿De quién lo escribió? No sé. No recuerdo. Pero el libro Es bueno, ¿eh? O sea, el libro deja de ser pendejada. sí, o sea, es Va. bueno porque, pues, ¿qué dice? Una guía para dejar de autosabotearte. Ok. Sobre todo porque yo creo que cuando salimos de la especialidad estamos dañados, ¿no? Y necesitas como, Hay muchas cosas que sí necesitas. necesitas hacer algo para recuperar todo eso. Oye, ¿Y qué más? Una la película. Ay, híjole, no, películas sí veo muchas películas. Yo creo que última que me gusta. Hay una película que me gustó mucho que se llama El secreto de Silver Lake. No sé si la viste. no. Es con Andy Garfield, el que Ok. hace de Sí. Spider-Man. Está súper buena esa El película. secreto de Silver Lake. Tomemos Está súper nota, buena esa tomemos nota película. de la recomendación. Sí. Mi doc. Muy bien, muchas gracias. Me gustó mucho. No, el pues al episodio. contrario, muchas gracias Mucho, por invitarme. Bien. No te pierdas el episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Esto que el otro. Salud.